Aprendamos a ver esta presencia de Dios en todo cuanto sucede, en los hechos de cada momento. Pues no hay nada que ocurra sin esta voluntad todopoderosa de Dios, sin que sea expresión de esta inteligencia universal que es Dios. Estamos asistiendo constantemente a la materialización de la presencia de Dios. Hemos de reconocer esta presencia activa de Dios en todo. Pero estamos acostumbrados a reaccionar ante las cosas con esquemas viejos, con categorías ya establecidas, con hábitos. Y aprender a mirar más allá de lo que estamos acostumbrados a ver requiere un esfuerzo activo, una voluntad de descubrir, una exigencia de ver la verdad detrás de las apariencias. Por esto es necesaria una práctica. Si yo vivo la presencia de Dios en mí y descubro que mi vida es algo que no nace originariamente en mí, sino que soy un canal de la divinidad. Si en los momentos de silencio yo doy acogida en mi conciencia a esta presencia viviente de Dios en mí, entonces me será posible ensanchar este mismo reconocimiento de Dios actuando en lo exterior. La ficha que hacemos de los demás. Esto hay que practicarlo en relación con las personas que nosotros tratamos y con quienes convivimos. Ahí veremos cómo la costumbre ha hecho que nosotros creamos que conocemos a una persona porque nos hemos formado una imagen y una idea de ella, y la hemos clasificado de acuerdo a unas características de su conducta o de su expresión. Y este registro es el que usamos en nuestro trato con la persona. O sea, que ya no la miramos a ella, sino que sacamos la ficha que dice, esta persona es amable, tal persona es generosa, esta es antipática, etc. La persona no es egoísta, la persona no es amable, no es ignorante, ni inteligente, ni es nada de lo que podamos decir. De hecho, no sabemos lo que es la persona y hemos de tratar de descubrirlo constantemente. Siempre que nosotros nos referimos a datos anteriores, del pasado, que tenemos de la persona, eso impide descubrir algo nuevo de ella. Hemos de afinar nuestra visión, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro afecto para tratar de descubrir más y más lo que es el otro. La persona no es lo que hace. Su hacer es una consecuencia de todas las cosas dinámicas que hay dentro de la persona. Si a mí me identificaran por un simple rasgo, por ejemplo, si yo suelo hablar de un modo, digamos, un poco seco, y entonces me calificaran de persona seca, adusta, o áspera, seguramente yo me lamentaría de la poca visión de los demás, porque yo sé que, aunque a veces pueda hablar de un modo seco, yo soy y vivo interiormente muchas otras cosas que son las que me empujan a hacer y a expresarme. Entonces, cuando se me identifica por algo parcial en mí, eso no es una definición de mí. En relación con las personas que tratamos y con quienes convivimos, observemos qué noción tenemos de ellas. ¿Nos hemos contentado con registrar sus modos de conducta, de hablar, de reaccionar, en forma de ficha? ¿O tratamos de comprender, penetrar, descubrir a la persona en cada momento? Nos proyectamos en los demás. Otra cosa que afecta a nuestra relación humana es que nosotros proyectamos sobre las personas nuestros deseos y nuestros temores. Yo, a las personas que amo, les estoy proyectando las cosas buenas que yo deseo. Y así espero que la persona buena, la persona amable, se comporte conmigo de acuerdo con la imagen y el deseo que yo tengo. Después ocurre que aquella persona tiene diversas formas de manifestación. Unas veces será amable y otras no, y en otras será de otra manera. El caso es que mi deseo, o mi esperanza, o exigencia, no se corresponderá con la realidad. En la medida en que yo espere algo de la persona, estaré comparando constantemente esto que espero con lo que la persona realmente hace. Entonces, una vez más, no veré lo que la persona es, sino que estaré viendo lo que no es, lo que no hace, estaré viendo la diferencia con mi imagen idealizada. Miremos si esto es así en nuestra relación familiar y con las personas que decimos que aceptamos y que amamos. Yo he de poder comprender a las personas por sí mismas, no en relación a una idea que yo tenga, no comparativamente con otras personas, sino por sí mismas. Si yo me obligo a ver a la persona con una mirada renovada, sin echar mano de mis nociones antiguas sobre ella, yo podré descubrir cosas nuevas. En primer lugar, porque siempre han existido en la persona otras cosas que las que yo he visto, y en segundo lugar, porque todos estamos cambiando constantemente. Nuestra mente es la que se ha formado una imagen estática de la persona y esta imagen la ha inmovilizado en un cliché, pero las personas no son nunca estáticas, sino que son un fluir continuo de vida. La vida es positividad.
Las personas son la confluencia de varias corrientes de cualidades vivas. Todas las personas son básicamente positivas, están hechas de cualidades positivas. Cada persona es una suma, variable en cada momento, de realidades positivas. Lo que yo llamo negativo es el resultado de compararlo con otras cosas. Al aprender a mirar a las personas en directo, sin referencia ni comparación alguna, yo descubriré que la persona es un río de vida positiva. Que es un haz de cualidades, de inteligencia, de energía, de amor. En grados distintos, a niveles distintos, en formas muy distintas, pero la persona básicamente solo es eso. Lo que la hace vivir es esa energía profunda. Toda su inteligencia es inteligencia. Y toda su vida interior está buscando su afirmación, está buscando una satisfacción, una plenitud, exactamente como yo, y el otro, y el otro. Esto es lo básico, lo que nos hace vivir. Es nuestra naturaleza profunda, es Dios que está expresando sus cualidades intrínsecas a través de cada cosa y de cada persona. No hay nadie que tenga ningún defecto. Defecto quiere decir deficiencia de algo. ¿Y de qué puede ser la deficiencia? Simplemente de algo positivo. Pero observemos. La persona, toda ella, está hecha de algo positivo. Es lo positivo. Es cuando yo comparo esto positivo, lo positivo que se expresa, con otra forma de expresión que yo valoro como más positiva, cuando a esta diferencia la llamo negativa. O sea, que mi valoración de la persona se hace por esta diferencia, por este contraste, por lo que no es, no por lo que es. Esto es muy importante porque pone barreras entre las personas e invalida gran parte de nuestra relación. La misma fuente que me anima a mí, la misma luz que ilumina mi mente, mi espíritu, mi ser, es exactamente la misma que anima al otro. Todo es expresión de una fuente única. Es por esto por lo que se dice que Dios es el Padre y que nosotros todos somos hermanos. Hermanos no en un sentido sentimental, sino porque todos somos expresión de la misma fuente, porque estamos vinculados al mismo origen, porque estamos enraizados en el mismo suelo. Multiplicidad. Si yo me abro más y más a la evidencia permanente de la realidad en mí, que es Dios, iré descubriendo paralelamente esa presencia dinámica de Dios en el otro, y en el otro, expresándose en formas distintas y dando lugar a un muestrario increíble de formas de expresión, a contrastes, a aparentes contraposiciones. Y son precisamente esas diferencias, contrastes y contraposiciones las que permiten el movimiento, la acción, la reacción, la creación. Si todos fuésemos iguales, uniformes, no existiría el movimiento, no sería posible la relación, pues para relacionarnos con alguien, para poder actuar en relación a alguien, es preciso que éste sea diferente de mí. Es la diferencia lo que hace posible el movimiento, la comunicación, la transformación, el crecimiento. Así resulta que necesitamos ser diferentes, pero por otra parte somos una sola cosa en Dios. Cuando nos olvidamos de esa sola cosa que somos en Dios, entonces surgen separaciones cada vez más fuertes y marcadas, porque cada uno se siente solo y enfrentado a los demás, y necesita protegerse, defenderse, asegurarse. Esto es lo que crea separatividad, oposición, lucha. Pero en la medida en que se olvidan las diferencias, entonces se va al extremo opuesto y se tiende a idealizar ciegamente a la otra persona. Por el hecho de ser expresión de la divinidad, ya tiene en sí todas las cualidades en el grado en que las estoy imaginando o idealizando. Entonces yo no vivo la realidad de sus formas concretas de expresión. Por vivir exclusivamente el aspecto unidad, yo me estoy, diríamos, incapacitando para manejar las relaciones a un nivel concreto, para una interrelación enriquecedora. O sea que los dos extremos resultan erróneos tomados aisladamente. La verdad del otro y la correcta relación la encontraré cuanto más yo esté en el centro, pues a través de mi centro yo me acerco al centro del otro, a través de mi autenticidad me acerco a la autenticidad del otro. Lo que decimos no es ninguna utopía. Lo utópico es pretender que los demás sean de una forma determinada. Se trata de vivir abierto a Dios en mí, y esto produce una conciencia de unidad, de universalidad, que hace que yo comprenda que el otro no es distinto de mí, que no existimos realmente separados, que la humanidad forma un organismo viviente, un cuerpo múltiple de un alma, de una voluntad, de una inteligencia superior. Solo a través de los demás yo completo mi conciencia de ser, de existir. Pero, por otro lado, yo he de vivir muy concretamente las diferencias. Pero estas no me han de servir para dividir, las diferencias las he de ver como expresiones diferentes de la misma cosa.
Gracias a la unidad, cuando me abro a la conciencia de unidad, vivo la noción de realidad, de simplicidad, de autenticidad. Pero gracias a la multiplicidad yo enriquezco los modos existenciales de mi conciencia, veo otras facetas y amplío mis modos de expresión y de comprensión, y ensancho mi conciencia manifestada en la medida que intercambio y me abro a los demás. Si yo quiero descubrir a mi Dios dentro de mí y aparte de los demás, estoy descubriendo a Dios a través de un agujerito. Es cuando, paralelamente al descubrimiento de Dios en mí, intento descubrir la realidad, la vida auténtica del otro, cuando entonces este agujerito, esta pequeña zona de conciencia se va ensanchando hasta formar un campo extenso, campo que todo él es medio, camino, para esta conciencia de Dios. El amor. La conciencia de Dios no solo es algo que está arriba en relación a nuestra conciencia personal, sino que es algo que lo incluye todo. Todo es en la conciencia de Dios. Cuando yo me abro al todo y a cada cosa particular, estoy ensanchando mi capacidad de descubrir ese todo en manifestación. De este reconocimiento de la unidad surge el amor. Y el amor no es tanto un deseo de dar algo, sino que es el descubrimiento de que ya se posee lo esencial, que la vida detrás de las apariencias es ya una plenitud, y esta conciencia de plenitud, esto es realmente el amor. El amor es la conciencia interna de la unidad. Este amor es el estado subjetivo del ser absoluto, y es el que se expresa luego en lo existencial en forma de afecto, en forma de servicio y de voluntad al bien. Si nosotros vivimos más y más esta conciencia profunda de ser en la unidad, en lo único que es en todo lo que es, el amor será una realidad viviente en nosotros. Este amor no dependerá para nada de los demás, solo del ser que lo es todo, porque ese amor es el estado esencial del ser. Pero al mismo tiempo, que esta conciencia de ser, nosotros existimos fenoménicamente, somos una expresión dinámica, una encarnación viviente de este ser. Así, este amor-felicidad se estará expresando a través de nuestra acción. Enraizados en esta conciencia de ser, nuestra vida será una expresión del amor, de la inteligencia y de la voluntad divinas. Entonces veremos que todo el mundo, lo sepa o no, lo quiera o no, está haciendo lo mismo. Todo el mundo es expresión de esta felicidad, de esta inteligencia y de esta voluntad divinas, lo sepa o no. Y ahí está la gran diferencia entre la persona feliz y la persona desgraciada. La diferencia está en que uno lo sabe y el otro no. Esta noción de Dios es simplemente un problema de reconocimiento. Yo ya estoy siendo conducido por Dios, porque ni una hoja de un árbol cae sin su voluntad, solo que creo que soy conducido por mí mismo, por mis ideas, mis deseos, mi talento, etc. Y esta afirmación en lo individual la pago luego con esta guerra frente a todo lo demás, con sentirme aislado de todo el resto. Pero cuando yo reconozco que la verdadera realidad que intuyo es este mismo Dios que se expresa en mí, y me abro y me entrego totalmente, este reconocimiento transforma toda mi conciencia. Dejo de ser yo quien lucha o quien se defiende, y dejo paso a que sea Dios quien cumpla su voluntad a través de mí, porque entonces mi afirmación no está en ser de un modo, sino que está en ser en el ser. No está en conseguir que me amen sino en abrirme al amor. No en descubrir unas verdades o realizar unas elaboraciones mentales, sino en reposar en la luz que ilumina al todo ser humano. Y así vivimos el misterio por el que las cosas tienen una identidad única, y a la vez esa identidad única se expresa a través de la multiplicidad en constantes procesos de renovación, de cambio, de reafirmación. Es lo múltiple dentro del uno. Es el uno a través de lo múltiple. Es la plenitud que se está renovando, es el ser que se está recreando. Naturalidad. ¿Quiere decir esto que ante las personas hemos de tener una actitud idealizada, mística? No, simplemente, ante las personas nuestra actitud debe ser natural, sencilla. Pero ante nosotros mismos hemos de estar muy despiertos y presentes, y totalmente receptivos ante la presencia de Dios en nosotros. Y permaneciendo receptivos hemos de expresarnos con naturalidad, con espontaneidad. Esta espontaneidad puede conducirme en ocasiones a defender un punto de vista, a ejercer una acción o una presión, a luchar si es preciso. Pero no porque yo estoy defendiendo algo, mi idea personal, mi gusto personal o mi miedo personal, sino porque Dios se expresa en mí a través de mi modo de ser. Yo no defiendo nada mío sino que dejo que Dios se exprese de un modo múltiple. A través de una expresión gozosa, o de una expresión combativa, a veces de una manera más fría, más controlada, o más eufórica, o alegre. Del modo que sea.
No soy yo quien elige el modo. Una vez me entrego a esta presencia, dejo que ella dirija mi vida. Es natural que yo todavía no haya conseguido esta entrega absoluta, que esté interfiriendo en esta acción de Dios en mí. Es natural y no tiene importancia. Sobre todo, no nos recriminemos, no estemos pendientes de si lo hacemos bien o mal, dejemos de preocuparnos por nosotros habiendo algo mucho más grande en que interesarnos, pues cada vez que pensamos en nosotros, aunque sea con la idea del bien y de mejorar, estamos haciéndolo mal. Cuando más pronto nos olvidemos de nuestra perfección, de nuestro bien, para abrirnos al bien, a la perfección, más pronto habremos eliminado todos los problemas y funcionaremos mejor. Por lo tanto, no nos preocupemos de nuestros altibajos. Siempre que nos preocupamos por nosotros, regresamos, descendemos. Dios es lo único que vale la pena de ser pensado y vivido en todo momento. Y en Dios vivirlo todo. Desde este punto alto, por encima de la cabeza y atrás, centrándonos ahí, vivirlo todo, lo que vivo en mi nombre y todas las circunstancias que me rodean. Eso no es vivir en las nubes, es aprender a unir el cielo y la tierra porque esa es nuestra misión. La consigna es vivir en esta conciencia amplia, vivir este misticismo experimental lo más elevado posible, y a la vez mantener una total sencillez y un gran sentido de realismo ante toda situación. Lo único que cambia es el centro de gravedad. Antes yo me apoyaba en la conciencia de mí, en mis derechos, mis deseos, mis voluntades. Ahora he descubierto que el verdadero centro de mí es lo que llamo Dios. Y al trasladar este centro de gravedad de la noción de mí a la noción de Dios, entonces quedo todo yo disponible para vivir con simplicidad todas las cosas de la vida diaria. Nadie debería notar que estoy viviendo esto. Mi sencillez y mi naturalidad deben ser totales, porque si creo que debo hacer algo especial al vivir esto, entonces ya estoy interponiendo algo. Cuando yo hago algo para conservar o aumentar un estado o sensación, ya estoy interfiriendo. La sencillez es la marca de fábrica de la espiritualidad real. Cuando aprendemos a no preocuparnos por nosotros y a descubrir la plenitud, la realidad, la felicidad, en esta presencia constante, en el ser, entonces nos convertiremos en mensajeros del gozo, de la alegría, del buen humor, y también en estímulo para el esfuerzo. Ya no estaremos buscando la satisfacción a través de los demás ni pendientes de sus opiniones, ya no seremos esclavos de los otros, y por eso podremos ser naturales, auténticos. Podré expresar amor porque no habrá temor, podré expresar verdad porque no habré de ocultar nada de mí, podré expresar fuerza porque no estaré reteniendo para mí las energías. Lo espiritual no es pasivo. Hay un aspecto de la relación humana que conviene aclarar, porque muchas personas, cuando se les habla de la dimensión espiritual, de la actitud receptiva, de la comprensión ante los demás, etc., tienden a asociar esas actitudes a una disposición meramente pasiva o de tolerancia, y esto puede dar lugar a unos malentendidos que no deben existir. Cuando decimos que ante los demás hemos de tener una actitud receptiva, intentando entender lo que el otro está diciendo, tratando de intuir lo que siente y de percibir lo que le hace funcionar por detrás de sus mecanismos, su dimensión profunda, no queremos decir que hemos de encontrarlo todo maravilloso, magnífico, que hemos de decir siempre amén a todo lo que la otra persona nos plantee, sino que hemos de tener una visión realmente grande, amplia, de lo espiritual. Lo espiritual no está hecho solo de esta bondad dulzona, pasiva, sentimental, o sentimentaloide. Lo espiritual incluye lo más recio, lo más profundo de la existencia. Lo espiritual es la raíz de toda la fuerza que existe en la naturaleza, de toda la capacidad combativa que podemos ver en el reino animal, por ejemplo. De toda la fuerza cósmica, de la que tenemos pequeños atisbos cuando un cataclismo de la naturaleza nos asusta por sus terribles efectos. No asociemos lo espiritual solo al aspecto blando, pasivo, de una mentalidad sensiblera. Lo espiritual es la potencia más extraordinaria que existe. Y esta potencia se expresa en todos los niveles. Desde el nivel material, pasando por lo biológico, hasta el nivel más intelectual y más espiritual. Así, cuando se habla de la actitud espiritual, las personas interpretan que han de manifestar dulzura, compasión, perdón, olvido, etc. Porque contraponen esta actitud pasiva a la actitud de lucha, de enfrentamiento, de exigencia o imposición, a la actitud de luchar para imponer unas ideas o lograr unos objetivos, al aspecto lucha en todas sus manifestaciones. La lucha es algo esencial en la existencia y es algo esencialmente positivo. Lo que puede ser negativo son las motivaciones de la lucha.
Cuando estoy luchando para afirmarme yo en contra de los demás, o por oposición a los demás, esta lucha es negativa. Es la lucha que trata de ensalzarme a mí disminuyendo a los otros. En cambio, existe una lucha que es enteramente positiva. Es la movilización de toda la potencia al servicio de una idea clara y expresada a través de una conciencia creativa de unidad. Las personas entienden la actitud de lucha de forma egocentrada, y por eso es por lo que al hablarles de comprensión asocian automáticamente la actitud pasiva a lo que llamamos espiritual. Pero lo espiritual es la base de lo que funciona en el nivel natural. Es, de hecho, las cualidades de lo natural sin las deficiencias del nivel psicológico habitual, marcado por los hábitos egocentrados. El problema en sus elementos psicológicos. En nuestra formación hemos pasado por varias fases, pero hay dos muy evidentes que vamos a analizar. Cuando éramos pequeños se nos decía que debíamos ser obedientes, tolerantes, etc. Se trataba entonces de ordenar o de domesticar de algún modo nuestra violencia natural, nuestra impulsividad, inculcándonos unas cualidades que estaban al servicio del orden familiar y del orden de la escuela, y después de un orden social. La religión nos ha sido enseñada también desde esta vertiente. Hemos de ser buenos, tolerantes, hemos de amar a todos, incluso a los enemigos y, por lo tanto, no nos hemos de pelear, no hemos de reclamar nuestros derechos, hemos de dispensar todas las ofensas o injusticias que se nos hagan, etc. O sea, que hay una parte importante en nuestra formación familiar, social y religiosa, en que se han ensalzado las virtudes pasivas. Después, al crecer e integrarnos activamente en la sociedad, hemos visto que la vida es realmente una lucha, una competición en la que cada cual trata de conseguir un puesto, si puede ser superior, mejor que inferior, en la que tiene que defender sus derechos y conquistar nuevas posiciones en el aspecto económico y social. Y vemos que la sociedad valora y admira a las personas que tienen una gran capacidad combativa, que la expresan y triunfan. Esto lo vivimos precisamente en el momento en que nuestra propia personalidad pasa de una dependencia familiar a una dependencia personal, cuando la persona necesita afianzarse sobre su capacidad de autodeterminación, sobre su propia voluntad, sobre su libertad. Entonces prescindimos de la educación recibida durante unos 15 años o más, para tratar de adoptar la actitud combativa de afirmación mediante la lucha, la competición. Así ha quedado en nosotros una formación doble y contradictoria. A. Una formación en la que se valora la paciencia, la tolerancia, en nombre del amor, del bien y de la espiritualidad, y B. Otra en que se valora la acción, la lucha, la imposición, la capacidad de dominar situaciones y personas, de conquistar objetivos, gracias a lo cual nosotros nos sentimos afirmados, conseguimos una independencia, una admiración social y familiar, medios económicos, etc. A. Se vive en nombre de los valores morales, sentimentales, y B. En nombre de la fuerza de carácter, de la eficiencia y eficacia en la vida, del sentido de realismo, etc. ¿Qué actitud adoptar? Esta doble formación está actuando constantemente en nosotros y nos plantea problemas de actitud. ¿Qué es lo que le hemos de hacer en una conversación, por ejemplo? ¿Hemos de tratar de comprender al otro, ser tolerantes y aceptar su punto de vista? ¿O hemos de tratar de imponer lo que nosotros creemos que es correcto, de dominar en lo posible aquel punto de vista con el nuestro? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud con las personas? ¿Influir sobre ellas o adaptarnos a ellas? Constantemente nos encontramos con este dilema de elección de actitud. Hay aquí una gran dificultad, porque cada actitud tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Si yo adopto la actitud afectiva, sentimental, entonces yo me siento bien respecto a mis ideales, respecto a la formación recibida. Pero en cambio tengo la impresión de que soy débil frente a los demás y de que en la vida los que triunfan son los que se imponen, los que utilizan la fuerza de un modo u otro y que yo soy una víctima de los demás por mi actitud demasiado blanda, demasiado sentimental. Así, en la medida en que yo tiendo a manifestarme como persona humana, sentimental, religiosa, moral, etc. Me siento fracasado como persona afirmada activamente en la sociedad. La otra actitud tiene el inconveniente de que si yo actúo de forma positiva y activa, siento como si fuera en contra de mi aspecto sensible, humanitario, moral. También tengo miedo de excederme en mi imposición, porque si yo tiendo a imponerme demasiado, puedo caer en el rechazo de los demás. Yo no puedo ser demasiado combativo porque esto provocaría la actitud combativa de los demás contra mí. Por un lado, necesito ejercitar la combatividad porque esto me afirma y es un medio de abrirme paso, de conseguir objetivos.
Pero, por otro lado, hay el peligro de que yo sienta que estoy traicionando en cierta forma un ideal de sentimiento, y el otro peligro, de que sea un arma que pueda volverse contra mí si yo ejercito en demasía esta actitud frente a los demás. Entonces, como estamos en esta dualidad, continuamente oscilamos de una actitud a otra, y lo que solemos hacer, siempre que nos encontramos con estos problemas de dualidades, es intentar un término medio. Un poco comprensivo, un poco dominante. Cuando parece que la actitud dominante trae problemas, entonces adopto la actitud comprensiva. En cuanto yo creo que la actitud comprensiva me debilita y que empiezan a tomarme el pelo, entonces reacciono y adopto una actitud combativa, de imposición. Y así voy pasando de una actitud a otra, siempre con insatisfacción. Este término medio es totalmente negativo porque es producto de dos actitudes extremas negativas. La actitud extrema de pasividad, por la cual yo me siento débil, aunque aceptado en un sentido moral, y el aspecto negativo de la actividad agresiva, por la cual yo me siento como deshumanizado y con peligro de rechazo general. Tengo miedo de ser demasiado blando, o tengo miedo de ser demasiado duro. Y porque estoy huyendo de estos dos miedos, adopto una actitud media que, por ser producto de dos miedos, es asimismo una actitud media miedosa. Por esto da esta insatisfacción y por eso oscilamos constantemente de uno a otro lado. Siempre se nos plantea este problema cuando hemos de pronunciarnos ante una situación, cuando hemos de tomar decisiones, y aún más a quien tiene responsabilidades sobre empleados o sobre bienes que afectan a otras personas. La actitud correcta. ¿Existe realmente una actitud correcta? ¿Cuál es? Solamente podremos superar este problema cuando hayamos eliminado los dos extremos negativos en los que se origina. Mientras yo tenga miedo de ser demasiado blando, yo tendré el problema, y mientras tenga miedo de ser demasiado duro, también. Estaré huyendo de una cosa y de la otra, y la huida nunca es una solución positiva. Tenemos miedo de la actitud de adaptación porque la vivimos como una negación de la energía, de nuestra valoración social y de nuestra capacidad de lucha. Y tenemos miedo de la combatividad porque tememos que se vuelva contra nosotros, o tememos el rechazo de los demás. ¿Cómo podemos romper este círculo? Solo hay un modo de hacerlo. Y es dejar de huir de los extremos aprendiendo a vivir los extremos. Solo puedo dejar de temer una cosa cuando esa cosa yo la viva activamente desde mi yo experiencia. Yo he de poder desarrollar mi capacidad de adaptación hasta el máximo. Y mi capacidad de lucha también hasta el máximo. No solo saber que está dentro, sino desarrollarla de algún modo, evitando, naturalmente, cualquier acción que me sea perjudicial. Este desarrollo, o entrenamiento, debería formar parte de la educación normal que recibimos en nuestra infancia y juventud, pues es función básica de la educación conseguir el desarrollo integral de las facultades interiores. Pero como la educación no nos lo ha dado, porque las personas que nos han educado eran ellas mismas víctimas de esta misma limitación, para resolver el problema debemos buscar por nosotros mismos la solución. Vivir la adaptación. Yo he de aprender a vivir toda mi capacidad pasiva, de adaptación. He de descubrir que la pasividad, o la receptividad, no es negativa. No lo es. La receptividad es algo sumamente positivo a condición de que se ejercite de un modo plenamente consciente. Yo tengo miedo de que al estar pasivo los demás me dominen, me convenzan y cambien mi punto de vista, me desnaturalicen, nieguen lo que yo quiero y creo ser, y por esto yo huyo de la receptividad incondicional. Por eso nunca escucho de veras a la otra persona sino que estoy reaccionando, afirmándome a mí mismo en la reacción, en relación a lo que el otro está diciendo. Ahora bien, cuando yo aprendo a escuchar estando muy claramente consciente de mí mismo, nunca esta actitud receptiva me dominará, nunca seré víctima de lo que el otro diga. Yo quedo indefenso ante mí, sin reaccionar, pero manteniendo este eje luminoso de la conciencia de mí mismo unida al hecho de comprender, de entender, de recibir, yo aumentaré mi sensibilidad receptiva, pero, a la vez, mi eje positivo de ser conciencia impedirá que yo quede en ningún momento dominado por lo que el otro haga o diga. Esta es la condición por la cual la receptividad se convierte en algo sumamente positivo. En cambio, si yo estoy receptivo pero identificado con aquello que estoy recibiendo, entonces aquello se convierte en una negación de mi propia realidad personal y de mi pensamiento.
Cuando se ejercita de manera correcta, la receptividad aumenta no solo la comprensión, porque recibo datos que antes no tenía, sino que aumenta nuestro poder de acción. Y este es un aspecto que raramente se tiene en cuenta. Cuanto más aprendo a ser receptivo frente a una persona, más aumenta mi capacidad de ejercer presión y de manejar a la otra persona. Nos parece que solo podemos dominar o ejercer una presión sobre el otro haciendo fuerza, y no es cierto. Hay los modos de ejercer esta presión: haciendo fuerza, o abriendo y dejando de hacer fuerza siendo todo yo receptivo. Cuando yo me abro a la comprensión de la otra persona de esta manera consciente y lúcida, ocurre que 1. Yo estoy comprendiendo más y más el qué, el cómo y el porqué de aquella persona. Recibo una información más rica, amplia y fundamental sobre ella, lo cual me da datos para manejar desde la base su actitud y sus valores. 2. En la medida que el otro hable y se exprese, permito que salga, que se exteriorice, que se evapore su capacidad combativa. 3. En la medida en que yo pueda por unos momentos comprender plenamente lo que el otro piensa, quiere, desea, vive, me pone en perfecta sintonía con él, y en los momentos en que hay perfecta sintonía no hay resistencia alguna. La resistencia solo aparece cuando lo que dice el otro encuentra en mí algo diferente, cuando yo me opongo o lo contrasto con algo diferente. Cuando yo puedo seguir, comprender y aceptar por unos momentos, de veras, lo que la persona está expresando, acepto a la vez la persona, y en aquel momento existe una pura coincidencia, hay un ajuste perfecto entre lo que yo vivo y lo que vive el otro. En este instante, la otra persona no puede oponer ninguna resistencia a mí, queda totalmente inerme. Esto dura solo unos instantes, pero son unos instantes decisivos. No creamos, pues, que la actitud receptiva nos debilita. La actitud receptiva es un arma temible, mucho más temible que la actitud activa y combativa porque no se ve como arma. Si yo puedo estar en perfecto acuerdo con una persona en un momento dado, en el momento siguiente tengo el campo libre para influir sobre aquella persona sin resistencia. En aquel instante se neutraliza su capacidad de oposición. No hay contraste, no hay diferencia. Y nadie puede luchar con su propia sombra, pues la fuerza se ejerce siempre contra algo distinto, no contra algo idéntico. Esto fue descubierto hace ya bastantes siglos en Oriente. Esta es la base de algunas temibles técnicas de lucha. La base del judo está ahí. En la medida que yo puedo adaptarme al ataque del otro, no enfrentarme sino adaptarme, y comprender, seguir, ajustarme al movimiento del otro, entonces no hay resistencia, y el primer gesto que yo haga dentro de esta adaptación produce un efecto contundente sobre el contrario. En el ejemplo de la lucha, si el otro se lanza sobre mí y yo en lugar de frenarlo inicio un movimiento para ir junto a él, en su ataque, ajustándome a su empuje, entonces con un pequeñísimo gesto puedo desviar su trayectoria y conseguir que su propia fuerza vaya contra él. En lo psicológico ocurre exactamente igual. Esta actitud receptiva, vivida con inteligencia, con lucidez, es algo sumamente positivo que amplía no solamente nuestra comprensión, nuestros datos, sino también nuestra eficacia en la acción. La persona debiera ejercitarse deliberadamente, como una gimnasia, en tratar de compenetrarse más y más con las personas. Practicar el entender más lo que la persona dice y desde qué perspectiva está hablando. Tratar de penetrar más en lo que el otro siente, sin juzgar ni contraponerse, solamente comprender, sintonizar, desarrollando esta gama perceptiva con una total autoconciencia. Comprender más la dinámica de sus movimientos, incluso los físicos. O sea, ir ensanchando para que el otro pueda penetrar más y más en mí. Para que, en un momento dado, yo pueda ser como él, pensar como él, ser su reflejo sin perder la clara conciencia de mí mismo como sujeto. Cuando yo he realizado esto durante un tiempo, le pierdo el miedo a la receptividad, porque me doy cuenta de que la receptividad no me debilita, sino que aumenta la conciencia de mí mismo, pues yo me amplío en lo que percibo. Entonces dejaré de huir de la actitud receptiva, dejaré de vivir compulsivamente una actitud de reacción, una ciega actitud de lucha sistemática que creo que me hace más fuerte. No tendré miedo a escuchar, a entender, a aceptar, pues esto me aportará seguridad, información y una capacidad reactiva más inteligente. Vivir la combatividad. Hemos dicho que también hemos de desarrollar nuestra capacidad combativa. También a esto se le tiene mucho miedo. Todos tenemos miedo de nuestra propia violencia. Y le tenemos miedo porque la tenemos guardada dentro, reprimida, porque sabemos que la violencia es un peligro muy real.
que puede inducirnos a hacer cosas desagradables y muy perjudiciales desde un punto de vista moral, social, etc. Y por esto tratamos de ocultar nuestra violencia, incluso a nosotros mismos. Pero, por otra parte, esta capacidad combativa que hemos ido reprimiendo dentro es una materia prima absolutamente necesaria para nuestra propia conciencia de realidad. Nosotros nos desarrollamos en la medida que ejercitamos nuestras energías. Y toda violencia que yo no he vivido es un déficit que tengo de mi propia realidad. Yo estoy buscando una afirmación precisamente porque no he vivido la intensidad de la energía que hay en mí. Entonces, por un lado estoy buscando mi afirmación y por otro estoy rechazando mi capacidad de vivir mi energía combativa. Es un contrasentido. Solamente desarrollando activamente mi capacidad combativa, convirtiéndola en experiencia, yo incorporaré al yo experiencia esta fuerza que me pertenece y que es la materia prima de la cual está hecha mi propia seguridad y mi conciencia de ser. Pero, una vez más, yo no puedo hacer esto en mi vida corriente. Es peligroso, perjudicial, incluso puede ser inmoral. Nunca debo ejercer una actitud violenta que lesione o perjudique directamente a nadie en ningún sentido. Así, he de buscar un medio para ejercitar esta energía combativa al margen de mi actividad diaria. El ejercitamiento de la capacidad de lucha, del esfuerzo combativo, no debe ser solo mental. Ha de ser un tipo de acción en que se pueda expresar, movilizar e incorporar en el yo experiencia esa energía combativa. Veamos varios modos de hacer esto. 1. Un modo adecuado para las personas jóvenes es el deporte, pues el deporte es básicamente una competición, una lucha. Pero una cosa es practicar un deporte en un plan puramente recreativo, como un ejercitamiento mínimo de mi musculatura, o como descarga psicológica de las preocupaciones del día, y otra cosa es que se pueda utilizar la actividad deportiva como un medio de vivir más y más la propia capacidad combativa. Entonces se puede aprovechar la competitividad del deporte poniendo en acción la voluntad de lucha, la energía combativa, sin perder nunca la noción de que se trata de un juego. Pero jugar a ser combativo, jugar con toda el alma, ejercitando deliberadamente un poco más, y otro poco más todavía, la capacidad de lucha en la acción. Si esto se entiende y se ensaya, se verá que no es difícil hacerlo. Simplemente que nos hemos acostumbrado, en el juego, en el deporte, a adoptar una actitud media. Podemos aprender a pasar de esta actitud habitual a ejercitar más y más nuestra capacidad de lucha, que nunca ha de injuriar al otro, sino que ha de ser como un juego pero con mayor fuerza, con mayor entusiasmo, poniendo más alma en la acción. 2. Otra forma de hacer esto, que recomiendo especialmente, es en el nivel afectivo. Hay que aprender a expresar nuestra capacidad de lucha emocional. Este parece un terreno más difícil, pues todos sabemos lo desagradable y perjudicial de dejarse llevar por los sentimientos agresivos, porque se hiere la sensibilidad de los demás, resultando emocionalmente perjudicial para ellos y para uno mismo. No se trata de herir a nadie. Más bien debe controlarse la actitud de manera que nunca salga, bajo ningún concepto, nada negativo ni perjudicial para nadie. Esta es una norma fundamental. Pero aparte, se puede formar un grupo de amigos entre los que sea posible, entendiendo la motivación, jugar a discutir. De la misma manera en que existe el juego de la lucha competitiva, física, hay la posibilidad de utilizar la discusión como una gimnasia, o deporte, en el nivel afectivo. Así puede ejercitarse el defender unas ideas, unas posturas, y podemos permitirnos expresiones de una intensidad que en la vida social habitual no deben exteriorizarse, pero siempre muy conscientes de nosotros como sentimiento, como energía. 3. Otro medio para expresar esta violencia en el aspecto afectivo puede ser la técnica de expresión con estímulo musical, a condición de que la persona movilice, voluntariamente, su capacidad de protesta, de oposición, cuando la música sugiere esos estados. No ocultándolos, no reprimiéndolos, sino dándole salida, pero siempre tomando conciencia de ello. Yo expreso ahora energía, protesta y combatividad porque quiero hacerlo. Doy salida a esta violencia dándome cuenta de que soy yo quien está detrás de lo que estoy expresando. Esto permite que la energía que sale se incorpore al yo experiencia. Y también hace posible que en cualquier momento de la expresión esta pueda detenerse, ya que, siendo conscientes, somos dueños de la situación.
haciendo la expresión en el nivel vital físico y en el nivel afectivo, que son los niveles en donde reside el miedo a la violencia, la persona resolverá el problema de la combatividad reprimida o encerrada, convirtiéndola en algo incorporado a su yo experiencia sin perjuicio alguno en su vida externa, y perdiendo así el miedo a las situaciones violentas, pues cuando uno ha vivido y expresado su capacidad de lucha, pierde todo el miedo a las situaciones de lucha. Su combatividad está disponible, integrada en su mente consciente. La respuesta auténtica. Cuando la persona ha desarrollado por un lado el extremo de su capacidad receptiva y por el otro, el extremo opuesto de su capacidad proyectiva, su yo experiencia se ha ensanchado por los dos extremos y está totalmente disponible para resonar a cualquier nivel, sin miedo. Después de este crecimiento interno, la persona estará despierta, atenta, y cada situación provocará la respuesta justa, auténtica, de acuerdo a la realidad de sí mismo. Mientras yo esté huyendo, nunca habrá respuesta auténtica, porque tendré que estar vigilando, controlando, calculando. Solo cuando haya crecido en mi yo experiencia podré actuar con naturalidad, sin miedo ante la situación. Y esta naturalidad es la que permitirá que el estímulo, la situación exterior, provoque espontáneamente en mí la respuesta adecuada, inteligente. Muchas personas creen que al hacer esto pueden producirse respuestas explosivas, que uno puede transformarse en una persona violenta. La experiencia enseña todo lo contrario. Cuanto más la persona desarrolla su capacidad combativa de esta manera consciente, más en la vida real se convierte en una persona serena, tranquila y dueña de sí, que no necesita usar nunca la violencia. Porque hay una mayor fuerza, una mayor presencia e intensidad de sí mismo detrás de cada cosa que se expresa. Automáticamente, su personalidad gana autoridad. Y, curiosamente, produce más efecto hablando de un modo tranquilo y sereno que antes gritando o enfadándose. La respuesta auténtica, real, que responde a la verdad de uno mismo, da una satisfacción interior. Uno tiene la impresión de que ha hecho lo que debía y que no se ha dejado llevar, como antes, ni por el extremo de la pasión ni por el extremo del miedo. En cada momento se produce la reacción justa y desaparece el problema de si yo he de dominar o he de dejar que me dominen. Desaparece la alternancia de si yo impongo mi voluntad o me someto a la de los demás. La autoridad aumenta de un modo natural y desaparece la indecisión entre adoptar la actitud pasiva o la activa, de lucha. En relación con Dios. Esto debe poderse vivir en todos los niveles. Esto no solo es una receta para la vida diaria, sino que también es válida en lo que se refiere al desarrollo de los niveles superiores, pues el problema que tiene la persona con los demás es exactamente el mismo que tendrá en su relación con Dios. La persona que está huyendo de su combatividad no podrá tener una decisión, una entrega, una actitud activa y de riesgo en su relación con Dios. Y la que tiene miedo de su receptividad, en el fondo tendrá miedo de la presencia activa de Dios, estará refugiada en una zona media tratando de mantener su pequeña personalidad, su pequeña inseguridad, su pequeña cualidad, y tendrá miedo de ensancharse psicológicamente, tendrá miedo de ser diferente de como es. Solo desarrollando más y más la capacidad de adaptación, de percepción, de transformación, y la capacidad de acción, de expresión, de riesgo, solo así la persona adquirirá una madurez real absolutamente necesaria para que la actitud en su relación con Dios sea una actitud humana integral. Si hace una entrega de sí a Dios, que sea una entrega de lo que posee, no una entrega de lo que no posee, y para ello debe poseerse a sí misma. Si realiza un acto de voluntad, que sea total. Si es un acto de amor, que sea un acto de amor de toda la persona, no un acto de temor. Y, normalmente, gran parte de lo que hacemos con las personas y con Dios no son más que huidas del temor. Más bien buscamos que Dios nos evite vivir situaciones que tememos. Pedimos a Dios que nos ahorre el temor y el dolor, que nos ahorre el desarrollo. Y esto es algo que Dios, por ser Dios, no puede hacer, porque es exactamente lo opuesto del sentido de la creación, de la manifestación. Estamos aquí para desarrollar, para actualizar, para crecer, y no podemos pedir a Dios que nos evite crecer, que nos evite tomar más y más conciencia de las capacidades que Él mismo ha puesto y está poniendo en nosotros. O sea, que este problema se plantea a todos los niveles, y ha de ser trabajado con plena conciencia. Y quedará resuelto cuando psicológicamente la persona madure y desarrolle toda su gama y deje de tener miedo. Entonces seremos realmente auténticos ante toda situación.